Imagina que es una noche cualquiera en tu vida. Llegas a tu casa, enciendes la calefacción, abres la nevera, preparas algo caliente y te metes en la cama con una manta gruesa mientras miras el móvil. Ahora imagina que nada de eso existe. Imagina que estás en un lugar donde la temperatura baja a -30 grados, donde el sol desaparece durante meses enteros, donde la oscuridad se convierte en tu único compañero y donde cada decisión que tomas puede ser la diferencia entre despertar mañana o no despertar jamás. Imagina que tu casa es un cuarto largo de madera y tierra donde duermes junto a tu familia, tus vecinos, tus animales y el humo constante de un fuego que nunca puede apagarse. Imagina que tu cena es un caldo grasiento de pescado seco que llevas comiendo cada noche desde hace 3 meses. Que tus encías sangran porque no has probado una fruta fresca desde el otoño y que la persona que duerme a tu lado tose sin parar desde hace semanas y nadie sabe si va a sobrevivir. Eso no es una pesadilla. Eso era una noche cualquiera en la Escandinavia vikinga durante el invierno. Y tú, con todo lo que sabes y todo lo que tienes, no habrías sobrevivido ni una sola noche allí. En el año 873, el gran ejército vikingo acampó en Repton, Inglaterra, durante uno de los inviernos más crudos que esa tierra había conocido. Cuando los arqueólogos excavaron ese campamento siglos después, encontraron una fosa común con cientos de esqueletos, la mayoría hombres adultos. Lo que llamó la atención no fueron las heridas de batalla, que solo aparecían en una minoría de los restos. Y lo que realmente inquietó a los investigadores fue que la gran mayoría había muerto por enfermedades, probablemente epidemias de disentería o viruela que se propagaban como fuego entre cuerpos hacinados en tiendas mal ventiladas durante semanas de frío brutal. Esos hombres eran guerreros curtidos en el combate, navegantes que habían cruzado mares tormentosos en barcos abiertos, y sin embargo el invierno los mató sin necesidad de espada ni escudo. Esa era la realidad. El frío no mataba con violencia, mataba con paciencia, día a día, grado a grado, hasta que tu cuerpo simplemente dejaba de funcionar. Lo primero que notarías al entrar en una casa comunal vikinga, lo que los nórdicos llamaban langus, sería el olor. No un olor, sino una pared de olores tan densa que te haría retroceder. El humo del hogar central, que nunca se apagaba, se mezclaba con el sudor de 15 o 20 personas que no se habían bañado en semanas, con el estiércol del ganado que vivía en el otro extremo de la misma estructura, con la grasa rancia de las pieles de oveja que cubrían los bancos de madera donde dormían todos juntos y con el hedor dulzón de los alimentos fermentados que se almacenaban en rincones oscuros. Esa casa larga, que podía medir entre 10 y 30 metros de largo, era una obra maestra de ingeniería primitiva. Las paredes estaban construidas con tablones de madera verticales rellenados con tierra y turba que funcionaban como aislante natural. El techo, cubierto de césped y paja, canalizaba el calor hacia abajo gracias a su forma curva. No había ventanas, si las había, eran aberturas diminutas cubiertas con membranas de estómago animal, porque cada centímetro abierto era un centímetro por donde entraba la muerte blanca del exterior. El único punto de ventilación era un agujero en el techo llamado Jori, justo encima del hogar, por donde escapaba una parte del humo. Solo una parte. El resto se acumulaba en capas que flotaban a la altura de tu cabeza, irritando tus ojos, quemando tus pulmones, provocando infecciones respiratorias crónicas que los estudios de cráneos vikingos realizados en la Universidad de Gotemburgo han confirmado, encontrando evidencias de sinusitis severas e infecciones de oído en la mayoría de los restos analizados. Tu alimentación durante esos meses oscuros era una batalla contra la monotonía y la desnutrición.
Los vikingos se preparaban para el invierno durante todo el verano y el otoño, ahumando pescado, salando carne, almacenando heno para el ganado y guardando mantequilla en barriles de madera. La comida del día, que llamaban dakmal, se servía 1 hora después de despertar, y consistía en gachas de cebada o avena, quizás con algo de suero de leche y pan duro. La comida de la noche, el natmal, era casi siempre un caldo espeso preparado en un caldero de hierro que colgaba sobre el fuego, a base de pescado seco, raíces y lo que quedara de las reservas. Si las reservas se agotaban antes de que llegara la primavera, la situación se volvía desesperada. Las sagas islandesas relatan inviernos en los que familias enteras tuvieron que sacrificar hasta el último animal y hervir cuero para extraer algo de nutrición. Si la falta de frutas y verduras frescas durante meses provocaba que muchos desarrollaran escorbuto, una enfermedad causada por la deficiencia de vitamina C que hace que las encías sangren, que los dientes se aflojen, que las heridas antiguas se reabran y que la piel se cubra de manchas oscuras. El propio término escorbuto proviene de una palabra islandesa medieval que describía esos síntomas. Los vikingos de Escandinavia aprendieron con el tiempo que las moras de los pantanos, llamadas cloudberries, podían prevenir la enfermedad si se conservaban en forma de mermelada, pero en los asentamientos más remotos, como los de Groenlandia o Islandia, ese conocimiento llegaba demasiado tarde, o simplemente no había vallas suficientes. Hablemos de Groenlandia. Sí, es porque lo que sucedió allí es quizás la prueba más escalofriante de lo que el frío extremo podía hacer con una comunidad vikinga entera. En el año 985, Erik el Rojo, un noruego desterrado de Islandia por asesinato, convenció a casi 1000 personas de embarcarse en 25 naves hacia una tierra que él mismo bautizó como Tierra Verde. Solo 14 barcos llegaron. Los colonos se establecieron en 2 asentamientos, el oriental y el occidental, donde durante varios siglos lograron sobrevivir criando ovejas y cabras, cazando morsas y comerciando marfil con Europa. Pero a partir del año 1100, las temperaturas comenzaron a descender. Los estudios geológicos basados en testigos de hielo revelaron que la temperatura media de la zona cayó casi 4 grados centígrados en apenas 80 años. El hielo marino bloqueó los fiordos, decortando las rutas de navegación hacia Escandinavia. Los pastos se secaron, el ganado murió y la temporada de cultivo se redujo hasta volverse casi inexistente. Los esqueletos encontrados en los asentamientos groenlandeses muestran algo perturbador. Las personas fueron encogiendo con el paso de los siglos, generación tras generación, señal inequívoca de desnutrición crónica. El asentamiento occidental desapareció alrededor de 1350. Del oriental, la última noticia que llegó a Europa fue el registro de una boda celebrada en la iglesia de Walsey, el 14 de septiembre de 1408. Después de esa fecha, silencio absoluto. Cuando el navegante inglés John Davis llegó a la zona en 1586, solo encontró inuit. Los vikingos habían desaparecido por completo, borrados por el frío, el hambre y el aislamiento. A la hora, imagina que sales de la casa comunal en plena noche. Lo primero que sientes es que el aire te quema los pulmones como si inhalaras cristales. La oscuridad es total, porque en el invierno escandinavo, el sol no sale durante semanas en las latitudes más altas. Tu única protección contra esa temperatura de menos 20 o 30 grados es tu ropa. Una túnica interior de lino, sobre ella una kirtil de lana que llega hasta las rodillas, pantalones de lana llamados osa, atados bajo el pie con tiras de cuero, una capa exterior de lana gruesa con capucha llamada jufa, sujeta con un broche de metal, mitones de piel de animal y botas de cuero que probablemente ya están húmedas, porque el cuero de la época no era impermeable. La lana era el material más valioso que tenías,
porque conserva el calor incluso mojada. Pero aún así, si te alejabas demasiado de tu asentamiento y una tormenta te sorprendía, tus opciones eran pocas. Los vikingos que viajaban o cazaban en invierno sabían construir refugios de nieve cavando cuevas que atrapaban el calor corporal, y llevaban consigo pedernal y acero para encender fuego, pero la congelación de extremidades era una amenaza constante. Un experimento moderno realizado en el Museo de Barcos Vikingos de Roskilde demostró que una vestimenta vikinga reconstruida con precisión histórica podía mantener a un hombre tan abrigado como un traje de supervivencia moderno durante varias horas en condiciones invernales. Pero había una diferencia crucial. Tú no tenías un traje de recambio si el tuyo se empapaba, no tenías calefacción esperándote al volver, y no tenías un hospital si la hipotermia avanzaba más allá del punto de no retorno. Si la medicina vikinga era una mezcla de conocimiento herbal sorprendentemente efectivo y superstición pura. Si caías enfermo durante el invierno, tu familia llamaría a un leknir, un sanador local cuyas técnicas iban desde cataplasmas de hierbas hasta inscripciones rúnicas talladas en hueso de ballena que se colocaban bajo tu cama para invocar la curación. Las sagas nos cuentan que durante un periodo prolongado de enfermedad en Lysufjordur, Groenlandia, el papel de los sanos se limitaba a ayudar a los enfermos a prepararse para morir. No había antibióticos, no había anestesia, no había comprensión de los gérmenes ni de cómo se transmitían las enfermedades. Si una epidemia de viruela o disentería entraba en tu casa comunal, donde todos dormían a menos de 1 metro de distancia unos de otros, no había forma de contenerla. Y los vikingos creían que las enfermedades eran enviadas por espíritus o causadas por desequilibrios que solo la magia podía corregir, y recurrían a poemas, cantos y amuletos dedicados a Thor, Odín o Freyr para recuperar la salud. Pero el invierno no solo atacaba el cuerpo, atacaba la mente. Meses de oscuridad continua, encerrado en un espacio de apenas unos metros cuadrados con el mismo grupo de personas, comiendo lo mismo cada día, sin poder trabajar la tierra, sin poder navegar, sin poder hacer casi nada excepto reparar herramientas, tallar hueso y esperar. El poema Havamal, atribuido al propio Odín, dedica varias estrofas a la importancia del fuego y la luz del sol como las mayores bendiciones para los hijos de los hombres, precisamente porque eran las dos cosas que el invierno arrebataba. La celebración del Yule, el festival de mediados de invierno que duraba 12 días, era mucho más que una fiesta. Era una estrategia de supervivencia psicológica. Se sacrificaba un jabalí, se bebía hidromiel y cerveza en cantidades enormes, se contaban las sagas de héroes y dioses junto al fuego y se reforzaban los lazos comunitarios que impedían que la gente se rindiera ante la oscuridad. La saga de Egil Skallagrímson relata cómo Egil compuso un poema durante el Yule tan poderoso que le salvó de ser ejecutado. Esa era la función de la poesía vikinga en invierno. No era entretenimiento, era supervivencia emocional pura. Y si has llegado hasta aquí, si has sentido el frío en la piel y el humo en los ojos solo con leer estas palabras, entonces eres exactamente el tipo de persona para la que existe este canal. Y no te conformas con la versión simplificada de la historia. ¿Quieres saber cómo olía, cómo dolía, cómo se sentía estar vivo en las épocas más extremas que la humanidad ha conocido? Cada semana traemos historias como esta. Verdades incómodas sobre el pasado que la mayoría de la gente nunca conocerá. Momentos que cambiaron el mundo y que los libros de texto resumen en 2 líneas cuando merecían cientos de páginas. Si te suscribes, no solo vas a seguir descubriendo los horrores y las maravillas de épocas que parecen imposibles, vas a entender por qué el mundo de hoy es exactamente como es.
vas a conectar los puntos entre lo que pasó hace 1000 años y lo que pasa ahora mismo. Dale al botón, activa la campanita, y la próxima vez que sientas frío en una noche de invierno, recuerda que tienes la suerte de poder simplemente subir el termostato. Y porque los vikingos no conquistaron el mundo a pesar del frío. Lo conquistaron porque el frío les enseñó que o aprendías a sobrevivir cada noche, o no había mañana en el que conquistar nada.